Los grandes caminos históricos. De la mano de Juan Pérez Jimeno y de su hija Juani Pérez Colomina, coautora, investigadora y alma mater del libro Un passeig per les serres de Biar, trataremos de aportar datos e imágenes sobre los que históricamente denominan los grandes caminos, que jalonaban la península ibérica poblada por íberos, celtas y la fusión de ambos. En este caso, los caminos comprendidos en la zona de la costa mediterránea e interior de la provincia de Alicante, y que tendrán, siglos más tarde, influencia en los que recorren nuestro término municipal de Biar, sobre todo cuando surgió el periodo almohade. El primer gran camino histórico, la Vía Heráclea, se remonta al siglo VI a.C. y fue utilizado principalmente por comerciantes fenicios y griegos, a lomo de caballos o camellos, que se dirigían a las colonias griegas de la costa mediterránea hasta Cádiz, Gadés, pero también por el interior del territorio que actualmente conforma el norte de la provincia de Alicante. También fue conocida como el Camino de Aníbal, porque este general cartaginés partió de Cartago Nova en dirección a Roma para enfrentarse a sus legiones utilizando esta vía. Aníbal Barca fue un general y estadista cartaginés, considerado como uno de los más grandes estrategas militares de la historia. Destruyó Sagunto en el año 309 a.C. Aníbal fue el general más activo de la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago, en la que llevó a cabo la más audaz hazaña militar de la antigüedad. Aníbal y su ejército, en el que se incluían 38 elefantes de guerra, partieron de Hispania y atravesaron los Pirineos y los Alpes con el objetivo de conquistar el norte de Italia, y derrotando a los romanos en las batallas del río Trebia, la del lago Trasimeno o la de Canás. Aníbal no llegó a entrar en Roma, se mantuvo en territorio romano durante una década. Tras ser llamado por el Senado púnico a Cartago, fue derrotado por Escipión en la batalla de Zama. Cuando Roma incorporó a Hispania como provincia romana, se trazaron las vías romanas. Una de las más importantes, la Vía Augusta, siguió más o menos el trazado de la Vía Heráclea. Junto a estas vías se levantaron villas como la de Candela, junto al Vinalopó entre Cañada y Biar, y otras en Villena, Sax y Caudete. Después, la península fue ocupada por los visigodos, pueblo germano de los llamados bárbaros del norte, que se asentaron en la Hispania romana desde el 418 al 720, Pacto de Tudmir, como consecuencia de la invasión árabe a partir del 711, después de la batalla del Guadalete, en la que pereció el último rey visigodo, Don Rodrigo. Es en ese momento cuando queremos reivindicar la importancia que tuvo uno de estos caminos que comunicaban las medinas de Murcia, Mursilla, Xàtiva, Sátiva y Valencia, Valansilla, y pasaba precisamente por la alquería y castillo o ins de Biar o Villar, conocido como Camino de Madina al Sátiva o Madina Xàtiva,
conocido popularmente como Camino de Xàtiva. El camino en nuestro término discurría aprovechando los amplios corredores que dejaban entre sí la Sierra del Frare y Peñarrubia con la Sierra de Villena, después toda la vall de Biar en dirección hacia el Salse, la vall de Beneixama, para dirigirse hacia Bocairent, buscando la Madina de Xàtiva. El camí de Xàtiva procedente de Sacs discurre entre el río Vinalopó y las faldas de Peñarrubia, entre las partidas del Pinar y Tiesas de Villena. Cruza el camino o carretera de la mina de Rodes, hasta llegar al término municipal de Biar, donde la vía pecuaria, Cordel de Cascante, que con una anchura de 37,61 metros, hace de lindero entre los dos municipios. A la derecha, desde la barraca del Boticari, el Cordel de Cascante sube por las partidas de Escabessols, Antigua Constancia, Barracons, Peña Tallá, hacia el puerto de Sacs, Peñarrubia, para enlazar con vía pecuaria de la Torre de Sacs, Camino de los Valencianos, y de las Delicias de Villena. A la izquierda, sobre el Camino de la Media Legua, cruzando la carretera de Villar-Villena hacia el río Vinalopó, coincide con parte del Camino de la Olla, también conocido como de Benejama, al lado del Pinar del Marqués, hasta enfilar hacia el mojón de términos cercano al Pont de Ferro, para continuar, una vez pasado el río, hacia la Sierra de San Cristóbal, en término de Cañada, hacia Caudete. En estos linderos se encuentran los mojones o hitos que separan los términos de los municipios de Villena y Biar. En un proyecto del Ministerio de Agricultura del año 1972 dice que la anchura del Cordel de Cascante corresponde por mitad a los términos de Villena y Biar. Para saber con exactitud la línea de dichos linderos habría que deslindar dicha vía pecuaria. Una vez el camí de Xàtiva empieza a discurrir por el término de Biar, a la derecha sale el llamado Camí de la Constancia. También se le llamó de la Destilería y de los Arrieros. La casa masía, que se alzaba a mitad de dicho camino, parte derecha, fue conocida como de la Constancia, hoy ya desaparecida.
También dicho término fue conocido como el de destilería, pues en dicho edificio se realizaron trabajos de destilación del alcohol procedente de sus viñedos. Por último, a dicha casa masía se le conoció como Casa del Gordet, nombre que ha mantenido hasta que fue derruida allá por el año 2015. El camino hoy conocido como el del Gordet, que unía y une el viejo camino de la Constancia con el de Xàtiva, casi paralelo en sentido viar, embalse a partir del Mas y hasta la curva de la llamada Caseta de Cosme, linde entre Viar y Villena, se conocía como Camí de Sabaneta. En la curva estaba el Piló de Terme, que fue sustraído por gente sin escrúpulos tras las lluvias intensas de mediados de 1990. El Camí de Xàtiva sigue en línea recta para cruzar entre los dos promontorios rocosos conocidos como de los Hermanitos, Cabecets, Cabecicos, donde se construyó la casa llamada de los Hermanitos, al amparo del Cabecico que mira hacia la Peña Tallá. Después, y a mano izquierda, se alzaba la llamada Casa de la Administración, Gombarda, de las fincas de la Partida Cañá, que pertenecían a la Fundación Francisco Payá Candela, hermano de la benefactora doña María Payá, que fundó y donó para el pueblo de Viar el Asilo del Niño Jesús, sito en las calles adyacentes a la plaza del convento. El Camí de Xàtiva cruza la Rambla del Pinar, la cual se une con la de Luna en la Partida Cañá, y continúa recto hacia el barrio de Santa Lucía y casi en paralelo con el de Peñarrubia. A la izquierda, al camino le sale un ramal que atraviesa la Partida Cañá. Y la carretera Viar-Villena conecta con el camino de los Dos Pins, en la partida de la Lloma de Mas. Hoy existe una gasolinera. Pasaba por la casa Bodega Ainat, y la Castilla cruza la carretera de Cañada, antiguo camino de Caudete, y la vía del Chicharra, dejando a mano derecha la estación para cruzar también la vereda de Caudete, conocida como el Camino Hondo, cerca del cementerio municipal de 1868, y pasar junto a la casa de la Pasahora. El tramo del ramal, pasada la carretera de Villena hasta la de Cañada, recibía por su derecha el Camino de Santa Lucía, procedente del barrio de su mismo nombre, que pasaba junto al antiguo campo de fútbol y la cerámica de Bresquilles. También se construyó el primer campo de tiro al plato, en el recuerdo Juan Pérez Jimeno y Rafael Albero. Más adelante recibía el Camino del Tolla, que nacía justo en la balsa de Ferrís, y lo cruzaba para convertirse en el Camí de la Farola. Por la izquierda, pasado los Dos Pinos, nace el Camino de la Lloma, que pasa por encima de la vía del Chicharra, por el puente conocido como el Pont de Maera, hasta entroncar con el Camí de la Folla Beneixama. Después, el Camí del Toll se transforma en el punto del cruce con la vía del Chicharra, en el llamado de la Farola, seguramente por estar situada en ese punto en una luz nocturna indicando el paso del tren de vía estrecha, de muy grato recuerdo, cuyo mantenimiento sería responsabilidad del casillero, empleado del Chicharra, y en el recuerdo Diego Ortín. El tramo del Camí de Xàtiva, pasada la carretera de Cañada, recibía por la derecha la senda del Mig, que era utilizada aparte de acceder a las parcelas de la partida del Sol de l'Horta para llegar a la estación del Chicharra. La senda nacía en el cruce del Camí Fondo con la senda de Ferrís, justo frente a uno de los molinos. Después generó electricidad. En este lugar se construyó la empresa textil Perchado San Cristóbal. Al este de esta parcela y detrás de la propiedad de Maestre, el tío Matón, colindantes con la nave de Tosquera, estuvo ubicada la balsa llamada del Concejo, en la partida del Ramblar. Se cuenta que también se conoció como el Saltet, pues para producir electricidad utilizando la fuerza del agua, necesitaba que la misma cayera con fuerza para poner en funcionamiento los diferentes ingenios con los que mover los molinos y fábricas de luz, según detalla el proyecto del Ministerio de Agricultura, sección Vías Pecuarias. En este punto se encontraban varios molinos al paso de la vereda del Camino de Caudete, también conocido como Camí Fondo. Sería interesante investigar este punto en lo concerniente a los molinos de Viar, no solo los de la Rambla. Más adelante cruza la Rambla dels Molins, cerca de Les Pins de Cutilla, de Ramaor, para cruzar nuevamente la vía,
el camí de Benixama, carretera Campo de Mirra, partida preguntera para incorporarse al camí de Xàtiva, haciendo un zigzag en las partidas Creueta, Santa Justa, Pontarró, Pedregosa. Volvamos al punto desde donde al camí de Xàtiva le sale el ramal hacia el camí dels Dos Pins. El camí pasa dejando a mano izquierda el paraje de la Noria del Marqués hasta llegar al camí dels Castellans. Después, la balsa y minado del Marqués a la entrada del barrio de Santa Lucía, donde se ubicaron la discoteca y salones Dafnis, a su vez sobre la antigua cerámica de Don Eduardo. A la derecha y en el espacio entre el camí de Peñarrubia, donde existe una urbanización, se descubrió un cementerio andalusí, seguramente lugar de enterramiento de lo que fue Arrabal de Santa Lucía. Más adelante, en la esquina con el camino Castellanos, vereda del Torno, se alzaba el Corral de Valdés, frente a la cerámica de tejas y ladrillos que discurre por la actual calle de Santa Bárbara. El camí de Xàtiva entra en el barrio de Santa Lucía. En este punto se funde con la colada de la vereda del Torno hasta entroncar con la vereda del Camino de Caudete, justo en la basa de la vila. Su ermita fue uno de los campamentos con el que el rey Jaime I cercó la musulmana Biar en 1244. Después de la conquista en 1245, el barrio se constituyó como uno de los arrabales de la villa. A su izquierda, calle Santo Tomás, la cerámica de loza de Don Eduardo, frente a la casa cuartel de la Guardia Civil, que fue construida a finales de los años 50. En el ensanche de principios de la calle de Santa Bárbara, radial que comprendía el camino viejo de Biar a Villena, hoy calle de San Pedro, carretera Villena-Alcoy, camí de Caudete, calle San Mariano y senda de Santa Lucía, hoy rotonda. Se alzaba la venta de Ventura, anteriormente conocida como de Santa Lucía, y la bodega Almazara, propiedad del vizconde de Valdesoto, Vicente Garrigues Villacampa. Frente a la misma existía un pilón abrevadero, cordel de torno y después fuente. A la derecha de la calle San Mariano existía un lavadero público. En este ensanche estuvo ubicada lo que fue la algodonera San José y la almásera junto al puente del barrio y la rambla del Perino Capellans. También en el entorno se construyeron los edificios de Hilados Albero y en la calle de Santa Teresa la industria de Turrones Luna. El camí de Xàtiva Cordel del Torno pasaba el puente continuando por la calle Maisonave del Marqués de Villagracia, dejando a su derecha la bodega y a la izquierda la fábrica de zapatillas calzado del tío Selmo, después IJAP. En este punto arrancaba la carretera de Bañeres. También a la izquierda la entrañable herrería Fragua de Valdés, Mascarilla, y la serrería del que fue alcalde de Biar en la Segunda República, José Hernández Parra. Lindando estaba el chalet El Solet, propiedad del matrimonio Torras Ibáñez, y después la casa fábrica de tejidos de los Rivera. Anteriormente parece que también fue destilería. A la derecha el jardín y bodega del Marqués, donde se guarda y custodia la efigie de la Mahoma. Se llega al ensanche conocido como El Lorito, donde termina la calle de la Torreta. Este emblemático lugar cuenta con edificios nobles llenos de historia. La parte izquierda en sentido hacia la iglesia de la Asunción corresponde a la muralla medieval, jalonada de torres vigías desde la Puerta de Xàtiva, San Roque, Arco de Jesús, Torreta, Puerta de Castilla y calle Esperanza. A la derecha destaca el Palacio del Marqués de Villagracia y su jardín, la Casa Lázaro y la ermita de la Virgen de Loreto. Pasada su fachada, subimos por la que fue calle de la cochera bodega de Andrés Gisbert, hoy derruida, para llegar al conjunto de la Puerta de Xàtiva, arco y ermita de San Roque, y la torre de Musa Almorávid, todo ello integrado por el conjunto de la zona amurallada de su parte norte. Partiendo de la Puerta de Xàtiva se pasa por la calle Huertos para entroncar con el camí de Xàtiva, Cordel del Torno, camino de Fontanelles, que discurre por la carretera de Bañeres en la basa de la vila, y junto donde estuvo el abrevadero viejo, después lavadero, frente a la vereda del camino del Caudete Camifondo. Nos dirigimos hacia donde se levanta la cruz de Xàtiva, cruzando por el puente de les Fanecaes, sobre la rambla dels Molins, dejando a la derecha el acueducto medieval y la ermita de los Santos de la Piedra,
primer campamento de conquista del rey Jaume I frente a la partida de Lombría, coronada por su castillo roquero. En el fondo de la Rambla, la fuente llamada de los moros y de la guerra. En este punto, puente y canal acueducto coinciden varios azagadores provenientes de Puente del Campo. Llegamos a la Cruz de Xàtiva, ubicada a la izquierda del camino de Benejama Campo de Mirra, en la partida del Fanecaes, antigua masía, hoy convertida en un hotel rural. A la derecha, la partida de la Creueta de Xàtiva. Después de la Guerra de Sucesión Española, a esta partida se le cambió el nombre por el de San Felipe, como represalia de que Xàtiva hubiera sido fiel al archiduque Carlos de Austria. Avanzamos sobre el camino carretera Campo de Mirra, hasta poco antes del trazado de la vía del Chicharra, para tomar a la derecha el camino propiamente dicho de Xàtiva, que a su vez entronca con el otro ramal proveniente de la Casa de la Passaora. Avanzamos casi en línea recta hacia el río Vinalopó, linde con Beneixama, el Salse y en paralelo con la antigua vía del Chicharra, por las partidas de Santa Justa, Pontarró, Fontanelles, Pedregosa, Plans de l'Aljub, Carrasca Negra, Les Llomes de Jimeno, El Coto y El Bobar, para cruzar el río y pasar al término de Beneixama hacia Onteniente y Xàtiva. Como epílogo y con la condescendencia de Jimeno y de su hija Juani, haremos unas pequeñas aportaciones para aclarar el paso del camí de Xàtiva por dentro de la población de Biar. Fundamentos. En los mapas antiguos el camí de Xàtiva está marcado hasta entroncar con el camí castellans Carrer de Santa Bárbara. En este punto, el cordel de la vereda del Torno, descrita en el proyecto de clasificación de vías pecuaria de Biar por el Ministerio de Agricultura, Dirección General de Ganadería de 1972, lo deja bien claro. Deja el corral de Valdés a su izquierda, orientando su recorrido hacia el norte, tomando como eje el camino de Peñarrubia. Cruza la población, barrio de Santa Lucía, por el oeste, sobre el camí de Xàtiva Santa Bárbara como nota personal, y la carretera de Villena a Alcoy, terminando su recorrido en la vereda del Camino de Caudete. El camí de Xàtiva considero que es una de las vías más emblemáticas de Biar, por las connotaciones históricas que giran alrededor de la que fuera alquería musulmana y Villa Real, después de la conquista por Jaime I, castillo fronterizo entre los reinos de Castilla y Aragón. Entre la realidad y la historia leyenda que pudo ser, no en vano el camí de Xàtiva está grafiado hasta el barrio de Santa Lucía. Existe una puerta de Xàtiva en la muralla medieval y una cruz de Xàtiva al lado de un camino que conducía a Xàtiva, elementos suficientes para considerar que esta importantísima vía tenía que pasar obligatoriamente bordeando la población por su parte oeste-norte.